Bueno, vamos a comenzar con una clase que se podría decir que es complementaria de las indemnizaciones por despido injustificado, que son el conjunto de indemnizaciones adicionales que se han ido generando desde el año 91 a esta parte, vinculada con las deficiencias registrales o con la mora del empleador en el pago de las indemnizaciones o en el aportar, en el cumplir con su obligación de depositar en tiempo y forma las sumas retenidas a las remuneraciones del trabajador a los organismos de previsión social y sindicatos. Vamos a empezar por la primera de estas leyes, la llamada Ley de Empleo, la Ley 24013, que fue dictada en diciembre de 1991 y que está reglamentada por el decreto 2725/91, que establece una serie de requisitos que vamos a expresar mientras hacemos el desarrollo de la clase, para que ustedes, en lo que es lo más importante, para que se comprenda cómo es operativamente el funcionamiento de la denominada Ley de Empleo. Acá estamos hablando del concepto de deficiencia registral. Y nosotros tenemos la ley madre o la ley que dio origen a este tipo de indemnizaciones, que es la que decíamos la ley 24.013. La ley 24.013 tiene 4 supuestos. Un supuesto es el de la ausencia total de registración prevista en el artículo 8. El otro supuesto es la inscripción tardía, esto es, cuando la inscripción no se hace en la fecha en que comienza la prestación de servicio del trabajador, sino que se hace con posterioridad. Y luego tenemos la indemnización por registro parcial, la anterior está prevista en el artículo 9, la registración por tiempo parcial, que está prevista en el artículo 10, esto es cuando el total de la remuneración no aparece registrada en los libros contables y parte de esa remuneración se paga sin el debido registro. Y finalmente tenemos el artículo 15, que es una indemnización adicional, indemnización por antigüedad, para el caso de que dentro de los 2 años posteriores a la intimación a registrar debidamente el contrato de trabajo, el empleador despida al trabajador. Con posterioridad se sancionó la ley 25.323, que en su artículo primero habla de la deficiencia de registro. Y aquí es muy importante porque vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos el artículo primero de la ley 25.323, cuál es el concepto que se ha considerado o cómo la jurisprudencia interpreta de manera diversa, por cierto, el concepto de deficiencia registral. El primer paso en la ley 24.013 es la necesidad de proceder a la intimación. Y acá viene, tal vez dentro de las normas que prevé el decreto 2725/91, más importante, que en su artículo 3 establece que la intimación debe hacerse estando vigente la relación laboral. Esto es, si la intimación es con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo, no se aplican la normativa o las soluciones previstas en la ley 24.013. Por cierto, que la casuística ha sido muy rica en este problema. ¿Por qué? Porque aquí el problema parte sobre el principio recepticio de las comunicaciones. En derecho laboral, básicamente en todo el derecho, la comunicación se hace efectiva con la recepción por parte del empleador o del trabajador de la comunicación de la otra parte en algún sentido. Entonces, uno de los primeros problemas que es necesario destacar es qué pasa cuando se produce el cruce de comunicaciones. Esto es, cuando el empleador emite la comunicación de despido y simultáneamente el trabajador intima a la registración del contrato de trabajo. Está claro que en el momento que el empleador está emitiendo la comunicación de despido, todavía no ha sido intimado para registrar el contrato de trabajo. Y si él ya emitió la decisión de extinguir el contrato de trabajo, no podría aplicarse en principio el artículo 15 de la ley 24.013, porque al momento de emitir su
decisión de extinguir el vínculo, él no ha sido intimado por parte del trabajador para la debida registración del contrato de trabajo y por lo tanto no se da el presupuesto. El presupuesto de la regla es, primero me intiman, después despido. El otro tema es qué pasa si la comunicación del trabajador llega con anterioridad a la comunicación del empleador con relación a las indemnizaciones del artículo 8, 9 y 10, esto es, a la debida registración de un contrato que está ausente de registración o tardíamente registrado o parcialmente registrado. En cualquiera de los casos, ustedes van a encontrar jurisprudencia encontrada y yo sugeriría que en esto no es aconsejable dar una solución definitiva porque ustedes deberían analizar qué es lo que está ocurriendo en el territorio en donde ustedes van a litigar. Todos los vinculados, tanto con indemnización, en general todo el derecho es así, pero el problema de las indemnizaciones es muy importante que ustedes hagan un desarrollo importante, un estudio importante sobre cuál es la casuística que han desarrollado los tribunales donde ustedes van a litigar. Otro tema muy importante, y quiero hacer la salvedad porque me ha ocurrido en el ejercicio cotidiano del trabajo, que en el caso de despido verbal hay que hay que analizar nuevamente qué es lo que está estableciendo la jurisprudencia en el lugar donde yo voy a litigar. Y voy a dar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo mi actividad como juez, y ustedes verán qué ocurre en su jurisdicción. La Corte en nuestra provincia considera que el despido verbal es válido y el contrato de trabajo se extingue al momento en el que se produce la comunicación del despido verbal, porque sostiene que los requisitos de comunicación de extinción del contrato de trabajo previstos en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo solamente son exigibles cuando hay una imputación de causa. Entonces, allí sí el trabajador tiene derecho a que el empleador le comunique cuáles son las causas por las cuales se extingue el contrato de trabajo. Pero si el despido es sin causa, no requiere formalidad, porque lo único que en realidad lo que extingue el contrato de trabajo es la manifestación inequívoca del empleador de que ha extinguido el contrato de trabajo. Entonces, si yo estoy frente a un despido verbal y yo en la comunicación del correo digo, ante despido verbal solicito aclare situación, y luego intimo, estoy intimando extinguido el contrato de trabajo. Y ya no procedería la ley 24, ninguno de los supuestos de la ley 24.013, porque ya el contrato se ha extinguido en el momento en que el empleador ha decidido comunicar de manera verbal la extinción del contrato de trabajo. Y allí juega con mucha importancia el tema de las comunicaciones, porque una cosa es si yo, si represento al trabajador, si yo digo ante negativa, frente al despido verbal, digo ante negativa de trabajo solicito aclare situación, ahí no estoy diciendo que me han comunicado el despido, estoy diciendo que me han hecho una negativa. Y todo despido verbal implica naturalmente una negativa de tareas. Y allí procedo a intimar la regularización del contrato de trabajo y si este no es debidamente registrado, tengo la posibilidad de considerarme despedido. Ahora, corro el riesgo que el empleador me conteste en la comunicación y me diga, no hubo negativa, hubo despido verbal en tal fecha. Porque en ese caso, el empleador me cierra la posibilidad de considerar vigente el contrato de trabajo al momento de la comunicación de intimación del debido registro del contrato de trabajo. De manera que pongo esta situación muy particular del caso del despido verbal. El tema de la vigencia del contrato de trabajo es un tema extremadamente importante para poder establecer con claridad el problema de si se hizo la intimación en término o no se hizo la intimación en término. Finalmente, casi toda la jurisprudencia es conteste que tanto el trabajador como el empleador que no recibe la comunicación de manera, digamos, ilegal o ilegítima, porque decide no retirarla, porque le dejan el aviso de entrega y él no va al correo a retirar, se considera en general, la mayor parte de la jurisprudencia, que la comunicación ha sido válida. ¿Por qué? Porque el obrar antijurídico de quien debe recibir la comunicación no puede ir en su beneficio y entonces
que esa comunicación es válida y se considera o la intimación o la comunicación de extinción como recibida en la fecha en que el correo deja el aviso de retorno, en algunos casos, y en otro en el plazo en el que vence el retiro. Esto es, son 5 días que yo tengo de tiempo para retirar la comunicación. Insisto, estos aspectos ustedes tienen que analizar con mucha precisión la casuística en el lugar donde les toca litigar. Bien, decía que se requiere una intimación y los requisitos de la intimación están previstos en el artículo 11 de la Ley 24.013. Los requisitos son 2. La intimación debe ser consignando, como dije, vigente la relación laboral, consignando los datos necesarios para el registro. Y en el plazo de 24 horas, dentro de las 24 horas de remitida o impuesta en el correo la comunicación al empleador, debo remitirle una copia a la AFIP de los términos de la intimación que yo le he efectuado a mi empleador. Ahora, y una vez más, es necesario observar la casuística, porque en realidad no todos los tribunales leen de la misma manera el contenido de la intimación. Hay algunos tribunales que consideran, por ejemplo en la capital, algunas salas consideran que la intimación debe ser precisa en cuanto a los datos que el trabajador considera que deben ser consignados en el registro por parte del empleador. Esto es fecha de ingreso, categoría y remuneración. Sin embargo, por ejemplo, la Corte de la Provincia de Buenos Aires sostiene que el trabajador, cuando hay ausencia total de registro, cumple con los requisitos de la ley con la sola intimación a registrar el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador, que tiene 30 días para intimar, para registrar el contrato, procede a la inscripción conforme los datos que él considera que debe registrar. Si la registración que hace el empleador es incorrecta, entonces allí sí el trabajador debe realizar una nueva intimación consignando los datos que él considera que el empleador debe rectificar de la inscripción que hizo. Con lo cual, en este caso, la procedencia del artículo 8 de la ley de contrato, de la ley 24.013 es con el solo hecho de que el trabajador haya intimado la registración del contrato de trabajo, sin necesidad de consignar otro dato. Insisto, esto es doctrina legal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hay otros tribunales, algunas salas en la capital de la Ciudad de Buenos Aires, que establecen que no, que el requisito debe ser preciso, debe consignar los datos. Entonces, repaso esto. Si estoy en un caso de ausencia de registro del contrato de trabajo, en la Provincia de Buenos Aires me alcanza con intimar. Lo intimo para que usted proceda al debido registro del contrato de trabajo. Si el trabajador me niega la obligación de registrar, yo ya estoy habilitado para considerar extinguido el contrato de trabajo. Por ejemplo, el empleador me contesta y me dice, usted no trabaja para mí, no necesito esperar 30 días. Automáticamente puedo considerar configurada la injuria y considerarme despedido. Ahora, si el empleador me contesta y dice, procederé a registrar conforme tales datos, fecha de ingreso, categoría, y eso no coincide con los datos que yo considero que debe tener la intimación, ahí sí intimo y le digo, registre conforme estos datos. O el empleador no me contesta nada, me dice, procederé a registrarlo, me registra y una vez que me registra y yo tengo constancia de cuáles son los datos con que me ha registrado, puedo pedirle que vuelva a modificar la registración indicándole los datos que yo considero que resultan procedentes para la registración correcta del contrato de trabajo. Esto me lleva a un segundo supuesto. ¿Qué pasa cuando hay inscripción tardía del contrato de trabajo o una inscripción parcial del contrato de trabajo? Es lo mismo, el único dato que yo al intimar tengo que aportar es exclusivamente el dato que yo considero que el empleador debe modificar en su registro.
Si yo considero que no estoy registrado de manera parcial, es decir, me pagan el 100% del salario por recibo y me han inscrito 2 o 3 meses después, lo que yo tengo que hacer es intimar solamente con la fecha de ingreso, por lo otro estaría fuera de discusión. Y si yo estoy de acuerdo con la fecha de ingreso, pero no estoy de acuerdo con el valor del salario que me están pagando, entonces debo manifestarle al empleador cuál es el salario que me corresponde que me abonen, o si no estoy de acuerdo con la categoría, cuál es la categoría que trae como consecuencia el salario, que yo considero que el empleador debe registrarme debidamente en sus libros. Ahora, la ley 24013 lo que requiere necesariamente es el pago de remuneraciones sin registro. Y allí no hay que confundir, como suele ocurrir en muchos casos, deuda salarial con indemnizaciones sin el debido registro. Voy a dar un ejemplo para que se comprenda. Si yo tengo un trabajador que digo que cobra 10.000 pesos por mes, pero que se le adeudan una cantidad de horas extras que están impagas, y yo los 10.000 pesos, el trabajador los cobra todo bajo recibo, ahí no hay aplicación de la ley 24013. ¿Por qué? Porque lo que hay es deuda salarial. Lo que yo estoy diciendo es, el trabajador presta servicios en más de la jornada legal y solamente le pagan la jornada legal. Ahí hay deuda salarial, no hay pago sin registro y por lo tanto no procede la 24013. Distinto es si yo digo, yo cobro 10.000 pesos por mes y me pagan 2.000 pesos por mes, promedio o en total, o pagan 2.000, que se entiende que esto es un ejercicio académico, me pagan 2.000 pesos por mes de horas extras sin el debido registro. Y las horas extras me las pagan fuera de recibo. Ahí sí hay pago parcial, es decir, registro parcial del contrato y por tanto la eventualidad procedencia de la indemnización prevista en el artículo 10 de la ley 24013. Por eso digo, hay que ser claro, cuando no hay pago sin registro y hay deuda salarial, no procede la ley 24013. La ley 24013 solamente procede cuando existen pagos sin el debido asiento registral. Insisto, luego lo de la comunicación a la AFIP. También van a encontrar jurisprudencia encontrada con relación a la remisión de la copia a la AFIP, porque a veces pasa que el trabajador manda el pedido de registro, se olvida de mandar la copia a la AFIP y luego en una intimación posterior sí manda la copia a la AFIP. Y ahí la mayor parte entiende de que no se ha cumplido con el requisito de la ley, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es en la primera comunicación, que es a partir de cuando le corre al empleador el plazo de 30 días para registrar, debo realizar la comunicación a la AFIP. Y si me olvidé, digamos, el enviar una nueva comunicación al solo efecto de subsanar ese error, no cumpliría con el requisito de la ley, aunque seguramente van a encontrar algunas salas de capital y algunos jueces que opinan o tienen una opinión diversa. Bien, consecuencia de la irregular intimación, esto es, no realizar la intimación de manera correcta o no cumplir con la notificación a la AFIP. En ese caso hay improcedencia de las indemnizaciones previstas en los artículos 8 a 10 de la ley. Esto es, si yo no he cumplido en debida forma la intimación, por ejemplo, me olvidé de comunicarle a la AFIP, no me proceden las indemnizaciones, mal llamadas multas, previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24013, pero sí me procede la indemnización del artículo 15, porque el artículo 15 de la ley lo que me pide es que el empleado, o el requisito, el presupuesto de la ley, es que el empleador me despide porque yo lo intimé a registrar el contrato de trabajo. Y la ley no pide que yo lo haya intimado correctamente. La ley lo único que pide es que yo lo haya intimado a registrar el contrato de trabajo y, por supuesto, el supuesto es acreditar que existe una deficiencia registral. Entonces, si yo lo intimo a registrar, aunque la registración sea deficiente, esa indemnización procede porque la ley presume que el empleador despide al trabajador como consecuencia de la intimación a registrar el contrato. ¿Cuándo no procede el artículo 15? Cuando hay una justa causa de despido. Cierre del establecimiento. Cierran el establecimiento. Si no es imputable, pues tendríamos que discutir
si es un 247 de la ley de contrato de trabajo, si se acredita la prueba o no. Pero en la medida en que existiera una justa causa de despido, o el trabajador cometiese una falta que justificara el despido directo por parte del empleador con imputación al trabajador de la responsabilidad del despido, está claro que en ese caso la indemnización prevista en el artículo 15 de la ley 24013 no procede. Algunas dificultades. Uno de los problemas es que la ley habla del 25% del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante el periodo de prestación de servicio en el caso de la falta absoluta de registro. Ahora, el problema que yo tengo, esto es el artículo 8º, el problema que yo tengo es que en la realidad en Argentina yo tengo en 5, 6 o 7 años yo tengo escalas salariales distintas. Y el trabajador ha percibido remuneraciones distintas. Está claro que el trabajador fuera de registro no está alcanzado por las actualizaciones salariales de las paritarias, porque él está fuera de toda cobertura. Pero bueno, siempre algún tipo de incremento puede haber. ¿Qué se hace? Se toma el valor de la remuneración registrada por denunciada por el trabajador, y esto se multiplica por la cantidad de tiempo que el trabajador prestó servicio y se lo divide por 4. Ustedes tienen aquí en el PowerPoint que están viendo, en el último ítem, el cálculo. Dice simplificación del cálculo. R, que es remuneración, lo divido por 12 para agregarle la 12ª parte del sueldo anual complementario y se lo sumo a el valor de remuneración. Eso lo divido por 30 para obtener valor día, lo multiplico por la cantidad de días que el trabajador prestó servicio y a ese resultado lo divido por 4. Ahora bien, ¿qué me dice la ley? Que en el caso, solo en el caso del artículo 8º, hay una indemnización mínima que es la mejor remuneración del trabajador por 3. Cuando hablamos de indemnización mínima y hablamos de mejor remuneración del trabajador, excede este seminario, se dio en el seminario que ustedes tienen disponible para indemnizaciones por despido, yo tengo que remitirme al valor mejor remuneración en cada jurisdicción, que no es igual. Pero a lo que claramente me remite la ley es al concepto mejor remuneración del lugar en donde se está litigando. Veamos el ejemplo. Tengo tiempo trabajado, 2 años, 3 meses y 4 días. Pusimos un salario de 4.000 pesos. Veamos. 4.000, que es R en la fórmula anterior que ustedes vieron, dividido 12 da 350. A eso le sumo 4.200, que es el valor remuneración, y obtengo un valor total de remuneración mensual de 4.550 pesos. Eso lo divido por 30, lo que me da un valor de salario diario de 151 pesos con 67 centavos. Y 2 años, 3 meses y 4 días representan 814 días. Voy a hacer una aclaración, porque allí no todos tenemos la misma visión. En mi criterio de liquidación de jornales, porque acá aparece el problema de la liquidación de jornales, el mes tiene 30 días, 12 meses al año. Es decir, febrero tiene 30 días, marzo tiene 30 días, abril, bueno, tiene 30 días, mayo tiene 30 días. El mes siempre tiene 30, porque es el criterio contable, son 360 días al año. Y ese es el criterio que aplicamos en la liquidación. Si ustedes utilizan un criterio de días corridos, el divisor ya no es 360, digamos, sino que el divisor es 365, en fin. Allí lo que sí tiene que ser claro es que los valores deben ser coherentes. Bien, entonces yo tengo los 4.200 pesos, que es remuneración, lo divido por 12 porque le incremento la 12ª parte del sueldo no complementario. Eso es 350 más 4.000 son 4.550, lo divido por 30, obtengo valor remuneración diaria, lo multiplico por 814, que a 360 días en el año son los 2 meses, 3 días y 4 días, lo que me da un total de 123.459 pesos con 38 centavos, es el total de las remuneraciones percibidas por el trabajador, lo divido por 4, que es el 25%, y me da una indemnización de 30.864 pesos con 85 centavos. ¿Qué tengo que hacer yo con esa indemnización?
chequear si esa indemnización es mayor o menor a la indemnización mínima. ¿Cuál es la indemnización mínima? Yo acá tomé el criterio de provincia, que es incorporarle la 12ª parte del sueldo anual complementario. Si es en capital, en el ejemplo que ustedes están viendo, no es 4.550, sino 4.200. Indemnización mínima es valor remuneración, en este caso tomé el criterio de provincia de Buenos Aires, incorporando la 12ª parte de SAC, 4.550 por 3, indemnización mínima 13.650. ¿Qué ocurre? Que este trabajador va a cobrar 30.864 pesos con 85 centavos. Si en el cálculo, porque el trabajador prestó menos tiempo de servicio, me hubiera dado menos de 13.650 pesos, entonces el trabajador hubiera cobrado los 13.650 pesos, que es la indemnización mínima. Bien, vamos a la indemnización por registro tardío, que es la que está prevista en el artículo 9 de la ley 24.013. Aquí el cálculo es igual, porque como yo tengo en el registro tardío un periodo en el cual íntegramente la remuneración no estuvo registrada, lo que yo tengo que hacer es remuneración dividido 12 más remuneración dividido 30, me da valor día, por cantidad de días sin registro dividido 4 es igual a indemnización. Vemos el ejemplo. Volvemos al ejemplo de 4.200 pesos, llegamos a 4.550 pesos, tiempo sin registro, o sea, tiempo que han tardado en registrarme el contrato, 8 meses y 4 días. Entonces tengo, nuevamente, 4.550 dividido 30, llego a los 151,67, lo multiplico por los 244 días, que son 8 meses y 4 días, siempre a 30 días por mes, que es el total de días trabajados sin registro. Esto me da 37.007,48 y eso lo divido por 4, me da una indemnización de 9.251,87 y esa es la indemnización. Porque no hay indemnización mínima, o sea, no hay un valor mínimo como es en el caso del artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a la registración parcial, que está en el artículo 10 de la Ley 24.013. La indemnización es el 25% de las remuneraciones percibidas sin registro sin monto mínimo. Entonces tenemos remuneración sin registro, que ustedes también, R mayúscula es R, remuneración sin registro, dividido 12, más remuneración sin registro, por cantidad de días sin registro, dividido 4 es igual a indemnización. Veamos el ejemplo. Remuneración 4.200 pesos, pero está registrada en 3.300 pesos. Tiempo de registro, porque acá no estamos hablando de un supuesto de registro tardío, 2 años, 3 meses y 4 días. Entonces ahí yo tengo 4.200 menos 3.300, me da 900 pesos, que es lo que yo cobraba sin registro. 900 pesos lo divido por 12, porque le incorporo la 12ª parte del sueldo anual complementario. Me da 75, se lo sumo a 900, me da 975 pesos. Esos 975 pesos los divido por 30, que me da 32 pesos con 50 de valor diario de sumas no registradas y percibidas por el trabajador, y eso lo multiplico por el total de días trabajados, y a ese resultado lo divido por 4, que es el 25%, y me da, en este caso, una indemnización de 6.613,75. Esta indemnización podría sumarse a la anterior. Supongamos que el trabajador hubiera estado registrado tardíamente y parcialmente, habría que haberle reconocido la indemnización que vimos en el supuesto anterior más esta. Antes de ir al artículo 15, que es el que estamos viendo ahora, les quería decir que lo que no previó la ley es qué pasa con un trabajador que, estando registrado, deja de estarlo y continúa prestando servicio. En ese caso, que no son los más usuales, yo creo que se aplica la regla del artículo 8, sin indemnización mínima. Esto es, o el anverso o el reverso de la indemnización, del registro tardío. Y esto es, el periodo que estuvo registrado, no hay nada que decir. A partir de que dejó de estar registrado, le aplico la indemnización, que es la 4ª parte del total de las remuneraciones percibidas sin registro, una vez que ha finalizado de manera correcta la registración del contrato de trabajo. No son situaciones habituales, pero a mí me ha tocado resolver 3 o 4 causas donde el trabajador dejó de estar registrado y pasó
a no estarlo. Esto ocurre muchas veces con los trabajadores de la libre profesión, que están bajo relación de dependencia, médicos, contadores, abogados, y que luego la empresa en algún momento le dice, bueno, lo dejo de registrar, tráiganme el monotributo, inscríbase y deme sus facturas mes a mes como documentación del valor que yo le doy por su prestación de servicio. Bueno, vamos a la indemnización entonces por el despido con posterioridad a la intimación. Y acá, como la ley habla del doble, algunos entendían que el doble terminaba siendo el triple, es decir, y no es así. Lo que la ley dice es que es una vez más de la indemnización por despido. Entonces, si yo tengo antigüedad, un valor por antigüedad, más un valor por preaviso, más un valor por integración, la suma de esos tres valores que yo le estoy pagando al trabajador es igual a la indemnización prevista en el artículo 24, en el artículo 15 de la ley 24013. Esta indemnización es autónoma de las indemnizaciones por despido. ¿Por qué digo esto? Porque ha ocurrido que en algunos jueces entendían, por ejemplo, que el incremento que vamos a ver después del artículo 2 de la 25323 debía calcularse sobre el resultado del preaviso, integración y antigüedad, más el recargo de la sanción adicional o la multa adicional prevista por el artículo 15 de la 24013, y no es así. No es una única indemnización, son dos indemnizaciones. Por un lado, indemnización por antigüedad, preaviso e integración, y por el otro lado, la indemnización que corresponde por haberse pagado, por haberse despedido al trabajador con posterioridad a que se efectuó una intimación al debido registro del trabajo. Ustedes aquí tienen un ejemplo numérico de los que yo les estoy explicando. El trabajador tenía 7.200 pesos en concepto de antigüedad, 2.400 pesos en concepto de preaviso y 1.200 en concepto de integración, de 1.800. ¿Cuánto es la indemnización del artículo 15 de la 240? 10.800.